Gracias, presidente. Señoría, nuevamente, buenas tardes. Vicepresidente, también, buenas tardes. Yo creo que desde Canarias podemos calificar estos últimos casi 3 años como el trienio negro, porque hemos encadenado crisis tras crisis, las más importantes, por supuesto, las internacionales, me refiero a la crisis económica y social, producto de la crisis sanitaria del coronavirus, y la segunda, la del asalto de Putin a Ucrania. Pero también hemos tenido otras crisis con sello netamente canario. La más importante, pues la erupción volcánica de Cumbre Vieja en La Palma. Crisis, además, que encadenadas, todas ellas, pues han creado, meteorológicamente hablando, una ciclogénesis explosiva que ha provocado que nos encontremos inmersos en un escenario macroeconómico muy complejo y en el que predominan dos grandes factores. En primer lugar, estamos en pleno proceso de recuperación tras la pandemia, con un avance significativo del empleo, los datos de estos días así lo arrojan, y además también de la producción, pero tropezando una y otra vez con importantes limitaciones en determinados eslabones de determinadas o de ciertas cadenas internacionales de valor, razón por la que en los últimos meses se han venido produciendo situaciones muy importantes de presión inflacionista en las principales economías avanzadas del planeta y, por supuesto, ni España ni Canarias son una excepción. En segundo lugar, también, y sumado al primer hecho, ya de por sí muy significativo el impacto del conflicto bélico de Ucrania, que ha venido a introducir nuevas y añadidas dificultades a las cadenas de valor internacional. En definitiva, un nuevo shock de oferta, consecuencia del conflicto y de las sanciones que se han puesto a Rusia a raíz del asalto a Ucrania, con lo que los mercados internacionales de determinadas materias primas, como los combustibles, ciertos cereales y ciertos minerales, se han tensionado, generando escasez y nuevas alzas de precios que, por supuesto, vamos a pagar todos los consumidores. Y además, con dos claras y evidentes consecuencias. Por una parte, un menor crecimiento económico y, por supuesto, la que estamos inmersos, una mayor inflación. En resumen, señorías, la inflación en España se encuentra en su nivel mayor desde hace 30 años, impulsada sobre todo por los precios de la vivienda, de la electricidad y el gas, presiones inflacionistas que ya venían desde antes de la invasión de Rusia a Ucrania por el incremento de la demanda mundial, tanto de materias primas, de mercancías como de productos elaborados, los problemas del transporte y los colapsos en las cadenas de suministro. Y, o por decirlo de otra manera, la guerra de Ucrania no hubiera sido una condición suficiente para la crisis energética actual si no hubieran existido antes unas causas previas que ya tuvieran el mercado muy, muy tensionado, como así ha ocurrido. Y la cuestión, vicepresidente, la cuestión, señoría, sería cómo afrontar esos shocks negativos de la oferta. Y es cierto que la ciencia económica, aunque no es infalible de formación profesional, pero el conocimiento teórico generado de antaño ofrece propuestas que entendemos no podemos obviar. En primer lugar, que nos encontramos ante una situación no de crecimiento económico importante, sino de amplias tensiones inflacionistas, y que debemos tener cuidado con lo que una y otra vez el Partido Popular principalmente habla de implementar medidas fiscales que impulsen la demanda, porque eso lo único que hace es generar aún más presión inflacionista. Es de primero de carrera. Si tú tienes un problema en la oferta, menor oferta que demanda, y activas el consumo, activas de la demanda, lo único que haces es tensionar la oferta, y al tensionar la oferta, subir los precios. Nos metemos en una espiral inflacionista que va a ser, en este caso, muy difícil de parar. No olvidemos, insisto, que el problema es un incremento de precios y no un incremento de la actividad económica, y por ese motivo es por lo que desde Nueva Canaria estamos convencidos que de esa bajada generalizada de impuestos que machaconamente exigen algunos, que da la impresión que si de algo carecen es de conocimientos básicos de principios económicos, ya que, insisto, no es nuevo, no es de ahora. Han habido muchas crisis y muchas situaciones inflacionistas. Está más que demostrado que los efectos inmediatos de una bajada generalizada de impuestos se traducen automáticamente en estímulos de la demanda, lo que es una medida claramente desfavorable en un escenario inflacionista como el actual. Y en segundo lugar, teniendo presente
que la raíz del problema derivado del conflicto bélico es consecuencia de una mayor escasez de determinadas materias primas que son claves en las cadenas de valor internacionales, las soluciones que se propongan de forma más o menos directa deben reorientarse a conseguir o paliar estos problemas. Y con este escenario, vicepresidente, yo lo que les pido es que nos informe cuál es la valoración, cuál es su valoración sobre las medidas institucionales que se han adoptado o que se irán adoptando frente a esta crisis inflacionista. Muchas gracias. Gracias, presidente. Como decía ya en mi primera intervención, no estamos ante un problema de crecimiento de la actividad económica que está creciendo, que los datos de empleo además son los que hace pocos días se publicaron y son extraordinarios, sino que estamos ante un problema de incremento de los precios. Y es por este motivo por lo que desde Nueva Canaria insistimos que estamos convencidos de que la bajada generalizada de precios que proponen, pues en este caso el Partido Popular y también Coalición Canaria, el efecto inmediato es transformarse en estímulo de la demanda, y esto es, pero vamos, a todas luces, e insisto, no dicho por Nueva Canaria, no dicho en este Parlamento, dicho por los expertos, dicho por los economistas, es claramente desfavorable ante un escenario como el actual. Y señores del PP, señores Señá, no por empeñarse en repetir una y otra vez la misma cantata populista, esta va a pasar a ser la solución, y si no, como antes le comenté, pregúntele a su compañera Ayuso, que después de bajar todos los impuestos, lo único que consiguió es dejar en el bolsillo de los madrileños 78 céntimos de euros en un año. 78 céntimos de euros, o sea, una fortuna. ¿Ustedes de verdad creen que esta es la fórmula mágica que va a frenar la creciente presión inflacionista que estamos viviendo a nivel mundial? Y además también habla de que este gobierno es un desastre de gobierno porque no baja los impuestos. Entonces a mí me gustaría saber cómo calificaría usted al gobierno del PP, al gobierno del señor Rajoy, que no es que no moviera los impuestos, no es que no bajara los impuestos, es que lo subió. De la misma forma que le digo a la señora Dávila, ¿cómo calificaría al gobierno de Coalición Canaria, que subió en la anterior crisis el IGIC? O sea, no solo que no lo movió, lo subió, no lo bajó, lo subió. O sea, ¿cómo los calificarían si es que por no moverlos resulta que es un desastre? En cualquier caso, y dicho esto, y teniendo presente que la raíz del problema derivado del conflicto bélico es consecuencia de una mayor escasez de determinadas materias primas que son claves en la cadena de valor internacionales, entendemos que las soluciones que se propongan, las de forma por lo menos las más directas, deben orientarse a corregir o a paliar este problema. Y desde esta perspectiva entendemos que son tres las líneas de trabajo que se debe desarrollar. La primera, buscar pues otros territorios que sean proveedores de materias primas que aportaban a la economía global, pues Ucrania y Rusia, para cambiar sus productos por los de otros países o de otras regiones. También en el ámbito energético, sustituir las fuentes de energía que producían Ucrania o Rusia por otras que no dependan tanto de estas economías, pues las fuentes energéticas renovables, así como una medida eficaz para combatir las limitaciones de oferta, y qué es lo que está haciendo el señor Biden, y que creo que es una medida fundamental. Y en tercer lugar, actuar sobre los mecanismos de información de precios cuando en los mismos se producen claras ineficiencias, como es el caso de la electricidad, en el que el precio final depende del precio de la última fuente de energía, la residual, que en este caso es el gas. Cierto es que estas actuaciones sobre la oferta son van a resolver este problema, pero igual de cierto es que sus efectos no suelen ser inmediatos, y por tanto durante un tiempo debemos lidiar con los efectos de una inflación elevada, y además para evitar las consecuencias de este fenómeno temporalmente inevitable, y que no recaiga en los colectivos o siempre en los mismos colectivos, y para eso además es necesario pues activar pactos de renta. Y analizado los diferentes ámbitos de actuación y las políticas que se deben implementar, queda claro que para impulsar estas políticas o medidas de actuación frente a la crisis actual, queda claramente patente que la eficacia depende de las administraciones y de cada uno de los ámbitos competenciales. Por supuesto, las más eficaces, sin lugar a duda, ante una crisis como esta, una crisis mundial, van a ser las que se producen en el ámbito mundial, global,
porque las de ámbito local, las que se producen en esta comunidad autónoma o en cualquiera de las demás, solo pueden ofrecer medidas meramente paliativas. Y sin ningún género de dudas, de todas maneras, Europa, España y Canarias han actuado. Aunque eso sí, decirle, vicepresidente, que desde Nueva Canarias entendemos que en principio las medidas adoptadas no son suficientes para ofrecer respuestas válidas para afrontar esta situación en el corto, por lo menos en el corto y en el medio plazo. La primera situación, pues la del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, que tal como usted dijo, desde Nueva Canarias también entendemos que estuvo muy por debajo de las expectativas creadas. Lo reseñable pues era la excepcionalidad ibérica para reducir los costes de la electricidad, pero que siendo un hito importante, eso es indudable, 90 días de plazo entendemos que es claramente insuficiente, más aún pues cuando todos los expertos vaticinan que por lo menos hasta finales de este año 22 la inflación va a seguir creciendo. La segunda, las medidas del Real Decreto Ley, que desde Nueva Canarias las entendemos de forma global positiva, pero también entendemos que en no mucho tiempo van a tener que ser revisadas y adaptadas. Además del hecho de que algunas deben responder de forma adecuada a las específicas condiciones de Canarias, como son las destinadas, por ejemplo, a compensar el incremento de los precios del transporte de mercancía a Canarias y, por supuesto, por los precios del combustible. Y digo esto porque ya en el artículo 15 del Real Decreto Ley, si bien sí incluye como beneficiarios de la bonificación extraordinaria entre el día 1 y 30 de junio a todos los consumidores y productores canarias, la realidad es que lo que sí no hace es subvencionar al transporte que se usa, al combustible que se usa en el transporte marítimo entre Península y Canarias, y tampoco entre el insular, de la misma manera que ocurre con las bonificaciones de los fletes, que tampoco tienen en cuenta el transporte entre islas. Cierto es, como usted bien dijo, que lo correspondiente al tráfico aéreo de momento no tiene consecuencias, básicamente porque las líneas aéreas compran o adquieren o contratan el combustible con un margen de un año, con lo cual pues posiblemente hasta la temporada de verano no nos va a afectar y bueno, lo cual, pero lo que sí hay que tener presente es que la temporada de de invierno va a empezar antes de que la inflación se acabe, y hay que tener previsto ese posible incremento de los precios que va a afectar a la movilidad de los canarios a la vez que al turismo. Y ya con respecto a lo previsto en la disposición final cuarta, me refiero Sí, a las plantas de voy a regadío. añadirle un minuto, señora González, adelante. Gracias, presidente. Respecto a las plantas de regasificación, obviamente estamos absolutamente en contra de lo que pone esta disposición, pero sí espero que se cumpla el compromiso hecho por el presidente Torres respecto a la implantación de estas regasificadoras en Canarias y el uso que deben de tener. Por último, sí que le pediría, si tiene información, nos comente sobre algo que entendemos y de lo que no hemos hablado, y que es una medida imprescindible para atajar la inflación, y es las subidas de interés por parte de los bancos centrales. Entendemos que es que sin esta medida tampoco vamos a poder atajar la inflación. Muchas gracias.